Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Soy Roberto Sánchez Mamani, integrante del grupo de trabajo Los Amigos del Sur, en el curso de Sociología. En esta oportunidad, junto a mis compañeros Henry Bautista y Noelia Llamosas, vamos a desarrollar la exposición sobre la desviación social, delito y cultura de la calle en el status quo. En esta oportunidad me ha tocado desarrollar dos temas. La número uno, que es la desviación social. ¿Qué es la desviación social? ¿Cuándo es buena o en qué casos es mala? La número dos, ¿cuáles son las diferencias entre desviación social y el delito? Entonces, paso a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué es la desviación social? La desviación social es cualquier comportamiento, actitud o característica que se aparta de las normas, valores o expectativas que una sociedad considera aceptables en un momento determinado. Estas normas pueden ser formales, vale decir, leyes y reglamentos, o también informales, como por ejemplo costumbres, tradiciones y reglas de convivencia. Lo que se considera desviado puede variar según la cultura, la época y el grupo social. Por ejemplo, hablar muy fuerte en una biblioteca puede ser considerada una conducta desviada porque rompe una norma social de respeto al silencio. ¿Cuáles son las características de la desviación social? Depende del contexto social y cultural. No siempre implica una acción negativa. Puede ser temporal o permanente. Puede generar cambios sociales cuando cuestiona normas establecidas. ¿Cuándo la desviación social puede ser buena? La desviación social puede tener efectos positivos cuando ayuda a cuestionar normas injustas o promueve avances sociales. Casos en los que puede ser beneficiosa la desviación social. 1. Promueve cambios sociales. Aquellas personas que luchan contra la discriminación o la desigualdad. Fomenta la innovación. Científicos, artistas o emprendedores que desafían las normas tradicionales de pensar. Defiende valores éticos superiores. Aquellas personas que denuncian actos de corrupción o injusticias. Algunos ejemplos de desviación social positiva. Defender la igualdad de derechos cuando la mayoría se opone. Crear nuevas formas de arte que rompen con lo tradicional. Denunciar prácticas corruptas dentro de una organización. Ahora, ¿cuándo la desviación social puede ser mala? La desviación social es negativa cuando perjudica a otras personas o altera el bienestar colectivo. Casos en los que la desviación social puede ser perjudicial. Genera daño físico o psicológico. Dificulta la convivencia social. Puede conducir a actividades ilegales, como por ejemplo vulnerar o vandalizar espacios públicos, intimidar o discriminar a otras personas y alterar continuamente el orden en espacios compartidos. Ahora vamos a desarrollar la pregunta número 2. Las diferencias entre desviación social y el delito. La desviación social, indudablemente, acarrea una conducta que se aparta de las normas sociales, puede ser legal o ilegal, genera rechazo social o desaprobación. Sin embargo, el delito genera una conducta que viola una ley establecida. El delito siempre es ilegal. El delito recibe sanciones legales como multas o prisión efectiva. Todo delito es una forma de desviación social, pero no toda desviación social es un delito y eso hay que precisarlo. Ejemplos de desviación social sin que sea delito. Vestir de manera muy diferente a la mayoría, hablar solo en público, interrumpir constantemente una clase, no seguir ciertas costumbres tradicionales. Sin embargo,
Les vamos a dar a conocer ejemplos de delitos. Estos son el robo, el fraude, la agresión física y la corrupción, además del secuestro, entre otros casos que están al margen de la ley. En conclusión, la desviación social es el comportamiento que se aparta de las normas y expectativas de una sociedad. Puede ser positiva cuando impulsa cambios, innovación o justicia social, y negativa cuando perjudica a los demás o afecta a la convivencia. El delito, sin embargo, es una conducta específicamente prohibida por la ley. Por ello, aunque todos los delitos son formas de desviación social, muchas conductas desviadas no constituyen delito. La desviación social no siempre es negativa. En muchos casos ha sido el motor de importantes cambios sociales. La diferencia fundamental es que el delito viola la ley, mientras que la desviación social solo implica apartarse de las normas o expectativas de la sociedad. Profesor, compañeros, muchísimas gracias por su atención. Continuando con la exposición, veremos teorías sociológicas de la delincuencia. ¿Por qué se delinque? Compañeros, en esta parte explicaremos algunas teorías sociológicas que buscan comprender por qué algunas personas llegan a cometer delitos. Estas teorías sostienen que la delincuencia no depende únicamente de factores individuales, sino del entorno social en el que vive una persona. Edwin Sutherland y la teoría de la asociación diferencial nos dice que la conducta delictiva no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende. Las personas adquieren comportamientos, valores y actitudes a través de la convivencia con grupos cercanos, como amigos, familiares o compañeros. Cuando una persona pasa mucho tiempo en un entorno donde se justifican o practican conductas ilegales, aumenta la probabilidad de que aprenda y reproduzca esos comportamientos. Por ello, la delincuencia es vista como un proceso de aprendizaje social. Ahora revisaremos la teoría de anomia por Durkheim y Merton. Emile Durkheim introdujo el concepto de anomia, que se refiere a una situación de pérdida de normas o falta de orientación social. Esto suele ocurrir cuando la sociedad experimenta cambios rápidos y las reglas tradicionales dejan de ser claras para las personas. Posteriormente, Robert Merton amplió esta idea y explicó que la delincuencia puede surgir cuando existe un conflicto entre las metas culturales que la sociedad promueve, como alcanzar el éxito económico y los medios institucionales legítimos para lograrlos, como estudiar o trabajar. Cuando una persona no tiene acceso real a esos medios legales, puede sentir frustración o presión social, lo que lo lleva a buscar otras alternativas. La tipología de adaptación de Merton identificó 5 formas en que las personas responden a esa tensión social. La primera es conformidad. Aceptan las metas y los medios legales para alcanzarlas. Por ejemplo, estudiar y trabajar. Las reconocen, pero no las aplican. La segunda sería la innovación. Aceptan las metas de éxito, pero utilizan medios ilegales para lograrlas, como el fraude, el robo o el narcotráfico. La tercera sería el ritualismo. Renuncian a grandes metas de éxito, pero continúan siguiendo las normas y rutinas de manera mecánica. La cuarta, retraimiento. Rechazan tanto las metas como los medios de la sociedad, alejándose de ella, como puede ocurrir en casos de aislamiento extremo o adicciones graves. Y por último, sería la rebelión. Rechazan las metas y medios existentes y buscan reemplazarlos por otros nuevos, como sucede en algunos movimientos revolucionarios. Ahora vamos a revisar la teoría de Cloward-Yolin, que corresponde a la teoría de la oportunidad diferencial. Cloward-Yolin sostienen que muchas personas, especialmente jóvenes de sectores con menos recursos o pocas oportunidades, enfrentan dificultades para alcanzar el éxito por medios legítimos. Ante esta falta de oportunidades, algunos buscan alternativas dentro de grupos o subculturas delictivas, como pandillas o redes criminales, que les ofrecen formas de obtener reconocimiento, dinero o estatus social. Entonces, como conclusión, profesor y compañeros, en conjunto, estas teorías nos muestran que la delincuencia puede entenderse como resultado de procesos de aprendizaje, presiones sociales y desigualdades en las oportunidades.
Por ello, para prevenir el delito no solo es importante sancionar conductas ilegales, sino también fortalecer la educación, la inclusión social y las oportunidades de desarrollo para todas las personas. A partir de lo que mis compañeros han expuesto, podemos entender un poco mejor la llamada sabiduría de la calle. Una expresión que se refiere no a lo que se aprende en la escuela o en la universidad, sino que se aprende en lo cotidiano, en lo que vivimos cada día, ¿no? Observando, enfrentando situaciones reales. Y cuando alguien dice yo tengo calle, normalmente pues quiere decir que tiene experiencia para moverse en diferentes ambientes. Significa que sabe leer el entorno, reconocer los riesgos, ¿no? Hablar con diferentes personas, negociar y evitar problemas y resolver situaciones prácticas. Por ejemplo, tiene calle una persona que va a un mercado y sabe negociar sin hacerse engañar. Tiene calle alguien que identifica una zona peligrosa y decide no exponerse. O una persona que sabe cómo hablar en un barrio, ¿no? En una reunión formal o en un espacio de conflicto sin provocar problemas. Pero aquí hay que hacer siempre una aclaración muy importante. Tener calle no significa ser delincuente. Tampoco significa que una persona de un barrio popular, un pueblo joven o una zona humilde esté relacionada con el delito. De hecho, en estos lugares hay gente con muy altos valores, ¿no? Gente trabajadora, profesionales, emprendedores, entre otros. Por eso no debemos de confundir la cultura callejera con el tema del crimen. Tener calle puede ser una habilidad social aprendida en la vida cotidiana. El crimen es otra cosa. Ahora, si miramos la sociedad actual, vemos que el delito también ha cambiado. Antes pensábamos más en delitos tradicionales como el robo, el homicidio o la agresión física, pero hoy la criminalidad también se mueve en Internet, en las redes sociales, en empresas y en organizaciones mucho más complejas. Por eso aparece la cibercriminología, que estudia los delitos digitales. Por ejemplo, hoy una persona puede ser víctima del robo de su identidad, que lo vemos muy cotidianamente, el hackeo, ¿no? Fraudes financieros, el grooming, el ciberbullying, la sextorsión, entre otros, ¿no? Y estos casos, el delito no necesita ocurrir en una calle física, porque todo ocurre desde una computadora, desde un celular. Ahora también ha aparecido la idea de innovación criminal, porque así como la tecnología avanza para mejorar la vida de las personas, también hay algunos delincuentes que la usan para cometer delitos más sofisticados, como usar la inteligencia artificial, la base de datos, las criptomonedas o la deep web para ocultarse y seguir operando a mayor escala. Es importante por eso mencionar la teoría de las actividades rutinarias digitales, ¿no? Que nos dice que el delito ocurre cuando se juntan tres elementos. El primero, alguien motivado para delinquir. El segundo, una víctima vulnerable. El tercero, la poca protección. Y en Internet pasa muy pero muy seguido porque usamos contraseñas bastante débiles, porque compartimos información sensible de carácter personal o porque no protegemos simplemente nuestras cuentas y abrimos en cualquier lado pues, nuestros usuarios. También debemos de hablar de la criminología crítica, ¿no? Que nos invita a preguntarnos no solo por qué alguien delinque, sino también por qué algunas personas son castigadas con más fuerza que otras. Y aquí aparece la teoría del etiquetamiento, que ocurre cuando la sociedad marca a alguien como delincuente y esa etiqueta termina por cerrarle las oportunidades y empuja a esta persona a seguir este mal camino. Y junto a eso también aparece la criminología del otro, que analiza cómo ciertos grupos, podemos mencionar migrantes, jóvenes pobres o sectores marginados, pueden ser vistos como personas peligrosas antes de haber hecho algo. Y también obviamente genera prejuicios y castigos selectivos. Otra explicación actual es la neurocriminología. Esta no dice que una persona nace criminal, sino que algunos factores biológicos o traumas o violencia familiar o ambientes agresivos pueden afectar el control de impulsos y aumentar el riesgo de conductas violentas. También tenemos ante ello la teoría de la elección racional, ¿no? Y según esta idea, pues algunas personas delinquen porque calculan el beneficio y el riesgo y dicen, ¿no? Si creen que van a ganar mucho y que no van a ser recubiertas, pues el delito es una opción, ¿no? Y esto se relaciona mucho con la corrupción, el tema de la impunidad y los delitos económicos. Hay que agregar a estas teorías la teoría de las ventanas rotas, que sostiene que el desorden y el abandono del espacio público generan una sensación de impunidad. Entonces, si una zona está descuidada, ¿no? Sin iluminación, con basura, paredes dañadas,
falta de vigilancia, pues algunas personas pueden sentir que allí nadie controla nada, ¿no? Y obviamente actúan de manera negativa. Ya a esto se suman factores de riesgo, ¿no? Como los problemas familiares, la falta de supervisión de los padres, la violencia en casa, carencias afectivas, el fracaso escolar, malas amistades, desempleo, drogas, pobreza, crisis económicas y obviamente la debilidad de las instituciones. Ninguno de estos factores convierte automáticamente a alguien en delincuente, pero sí aumenta el riesgo si se combinan varios. Finalmente, debemos reconocer que hoy existen nuevas formas de delito y están en los ciberdelitos como el hackeo, la suplantación de identidad, los fraudes digitales. Están los delitos en redes sociales como el grooming, la extorsión, el ciberbullying y la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. También está el crimen organizado que puede involucrar la extorsión, el sicariato, el tráfico de armas, las drogas, datos personales o recursos naturales. Y también existen hoy en día los delitos ambientales como la minería ilegal, la contaminación o el tráfico de especies. Y los delitos de cuello blanco, ¿no? Que son los llamados delitos financieros, el tema de corrupción, corrupción empresarial, publicidad engañosa, prácticas laborales injustas, entre otros, ¿no? Estos delitos a veces no generan la misma reacción social que un robo común, pero pueden causar un daño enorme a la sociedad. Finalmente, para cerrar esta exposición, compañeros y profesor, podemos quedarnos con 3 ideas fuerza como conclusiones, ¿no? Primero, que la desviación social no siempre es mala, porque a veces ayuda a cambiar normas injustas. Segundo, el delito sí implica romper la ley y eso debe de ser sancionado. Y tercero, tener calle no significa ser delincuente, sino haber desarrollado habilidades prácticas para poder vivir, para poderse adaptar, para poder resolver problemas. En una sociedad cada vez más urbana y digital, no basta con castigar el delito, también necesitamos prevenirlo, reducir los factores de riesgo y por ende crear oportunidades, fortalecer la educación, cuidar los entornos familiares y evitar los prejuicios contra las personas por su origen de barrio, ¿no? Donde viven, por su origen o su forma de hablar. Muchas gracias de antemano a todos los compañeros por la paciencia y por haber seguido las exposiciones tanto de mi compañero Roberto Sánchez, Noelia Llamosa, así que les habla Henry Bautista. Gracias, profesor.